Muy bien. Pues como les decía, jóvenes, hoy vamos a iniciar con lo que es la temática relacionada al cuarto parcial. Em, Francamente que veo que ingresó alguien. Vamos a ver, Eric, para anotarlo de un solo antes de compartir pantalla. Ahí está. Como les decía, vamos a analizar y con detenimiento, pues lo que es lo relacionado con las revoluciones, en lo que es la Buenos historia de la días. humanidad. En la historia de la humanidad. Permítame, vamos a ver, creo que aquí hay una más. Belén, Sí, ahorita la anoto, Belén. ¿Quién más ingresó para de un solo ahorita? Solamente son ustedes dos, ¿verdad? Belén y Eric. Entonces, cuando nosotros en primer lugar eh, escuchamos la palabra pues revolución, quizás se nos viene a la mente muchas cosas. Siempre ha habido como quien dice un sesgo porque lo asociamos bueno, no todos quizás, pero algunos sí, lo asocian como algo violento, como que si fuera algo brusco. Francamente, gran parte de las revoluciones en la historia de la humanidad han estado ligados a lo que son pues ciertos momentos turbulentos. Pero recordemos que si nos ubicamos en el escenario que nosotros queremos entender, puede cambiar la perspectiva. Porque generalmente los procesos a los que nosotros estamos acostumbrados a relacionar lo que es el término revolución, generalmente siempre ha sido a procesos políticos, derrocamiento de gobiernos, la instauración pues, de dictaduras, cambios de sistemas económicos, cambios de modelos políticos, o sea, ha habido muchas situaciones que cuando vemos que hay un cambio, hay veces que los cambios son muchas veces sangrientos. Sin embargo, debemos de también entender otra cuestión, que una revolución también no necesariamente puede implicar un proceso brutal, violento o sangriento. Porque si nosotros, en nuestro caso, lo vamos a analizarlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista pues de la ciencia de la economía. Hay que ver que nosotros debemos de cambiar esa mala idea de lo que es un concepto o de lo que es la definición de revolución. O sea, revolución es transformar, es generar un cambio, es cambiar lo que se tiene como preestablecido por algo nuevo. Entonces, revolución es sinónimo de eso. Eh, en el caso de nosotros, nuestra temática pues va a ser pues lo relativo a lo que es la revolución industrial, con la unidad de las principales revoluciones. La revolución industrial, jóvenes, fue un acontecimiento que se dio específicamente en Europa y enfocándonos más en Inglaterra. Aquí, lejos de analizar o aparte de analizar la connotación general de lo que fue la revolución industrial,
debemos de analizar también otra cuestión relacionada con ella. Y es el hecho de que significó lo que es la cimentación de lo que es el capitalismo como sistema, o sea, de lo que es el capitalismo moderno, actual, como sistema económico. O sea, sentó parte de lo que es el inicio de eso. Eh, este proceso, pues, estuvo nutrido por una serie de condiciones a nivel ideológico o filosófico, a nivel económico, a nivel económico, a nivel social, podría decirse. Debemos de ver de que hay un antes y un después de la revolución industrial en relación a lo que eran la forma de producción. No vamos a negar de que la revolución industrial generó bastantes cambios, cambios que vinieron a transformar las economías, especialmente las europeas. Pero tampoco vamos a desconocer de qué se valieron o de qué se valió la revolución industrial en parte para poder ensancharse o consolidarse. Aquí vamos a ver, disculpen, vamos a ver quién quiere. Sí, siempre las mando, hijo, no se preocupe. No se preocupe, Angie. Siempre las voy a mandar. Las mismitas que tengo acá las mando, no se preocupe. Recuerden que esto ya, siempre les doy en la diapositiva, está todo lo resumido ya. O sea, es el resumen de la temática. Y es lo que uso para explicarles. Entonces, como les decía, bueno, se me cortó la inspiración. Eh, Sinónimos de cambio, como les decía. Ahora, debemos de ver los elementos que permitieron también el auge de lo que es este proceso, porque yo creo de que, no sé si ha sido desconocimiento voluntario o involuntario, el hecho de no analizar también el contexto en el que surgen y el contexto también en el que estaban esta potencia que en donde se genera y después donde se propaga. Porque vamos a ver también la relación que hubo, ya sea directa o indirectamente, de lo que es el colonialismo. Específicamente el colonialismo de los ingleses. Recordemos que en Europa, cuando con ustedes vimos la época colonial, ¿verdad? El parcial pasado. O no, ¿verdad? No, no, fue con octavo. Bueno, durante lo que fue los inicios de lo que fue prácticamente de los viajes de exploración en relación con América, en relación a Cristóbal Colón, mucho tiempo atrás del inicio de la revolución, o sea, estamos yendo bastante atrás en el pasado. Eh, Estas potencias habían comenzado a iniciar un proceso de consolidación en relación a lo que eran viajes de exploración de territorio fuera de sus dominios, fuera de su dominio. Y por ejemplo, en el caso de los ingleses se caracterizaron porque al igual que España, colonizaron muchas partes del mundo. No solamente tuvieron colonias en América, tuvieron colonias en lo que es lo que se le conoce como Oceanía, la misma Australia, gran parte del sudeste asiático, prácticamente toda la península o todo lo que es el sector de lo que hoy es la India, muchos sectores de lo que es Asia Central. Entonces,
todas esas zonas eran territorios que dominaban los británicos o los ingleses, como se les decía en aquel tiempo. Hoy se le conoce como Reino Unido. Y producto del usufructo de lo que son esos territorios, pues se generó una base económica. ¿Y quién no? Si solamente se extrae en beneficio particular recursos que están ilimitados y que prácticamente los obtenían gratis, para ellos era pues prácticamente como una ventaja pues indudable. Entonces vamos a ver el papel que tuvieron algunas de las colonias en alimentar ese proceso de expansión industrial de los ingleses. Es el caso de la India. Solo como, perdón, solo como dato, durante la Revolución Industrial podemos identificar eh, una expansión exagerada de lo que son diferentes formas de industria. Pero hubieron tres sectores industriales que fueron los más fuertes, de los cuales requerían materias primas para poder pues generar eh, la transformación de mercancías, que es el producto final. Ya vamos a ver también lo que es lo del ciclo del capital, que era el carbón, el acero y el textil. Esos fueron los tres sectores más importantes y eran los que mayor demanda generaban. Incluso había una relación entre ellos, porque recordemos de que el acero y el hierro era una materia prima de necesidad indispensable y de valor estratégico porque la invención de maquinarias y de lo que es la automatización del proceso productivo necesitaba las máquinas eran de metal, pues. Y aparte de que eran de metal, tenían que generar movimiento y eran alimentadas a través de carbón. Las locomotoras, por ejemplo, o sea, era un proceso que era simbiótico. Ahora, en el caso del sector textil, vamos a ver cómo fue que hubo esa relación entre lo que era el algodón que se producía en la India y que venía a alimentar ese insaciable sector textilero durante la Revolución Industrial. Recordemos que el algodón es una planta que pues necesita ciertas condiciones para cultivarse. Y pues en el territorio inglés no habían las condiciones adecuadas. Es más de climas cálidos. Y la India ofrecía un excelente ambiente para que se cultivase. Entonces, como la India era una colonia, entonces los británicos tenían enormes plantaciones de lo que era algodón. Y para su explotación, pues, estaban los hindúes que vivían bajo el yugo colonial de los británicos, sumado también al hecho de que el uso de esclavos negros. Entonces, vemos cómo se dio esa relación. No vamos a desconocer que en el caso, y no vayan a asustarse jóvenes, ahorita estamos haciendo como planteando una idea general de todo, y de ahí vamos a ir partiendo punto por punto, no se preocupen, no se preocupen. Entonces, no vamos a desconocer que en el caso de los británicos habían eh, establecido un sistema, un ordenamiento económico bastante moderno para la época. O sea, habían definido una economía y también tenían un sistema bancario
que el sistema bancario era de los más eficientes que había en el mundo. Esos factores contribuyeron, sumado también a elementos ideológicos filosóficos. Ahí vamos a ver, por ejemplo, qué papel tuvo John Locke en lo que son sus principios y sus postulaciones y qué influencia tuvieron los principios de John Locke en lo que son las políticas del gobierno y del Parlamento británico. Recordemos que de una u otra manera el gobierno define, o el Estado, mejor dicho, define eh, cuáles van a ser las reglas del juego, cuáles van a ser eh, los esquemas en los que se va a ir estableciendo lo que es una economía. Algo que es inadmisible para hoy en día, por ejemplo, para los que son los teóricos de los neoliberales, como se les conocen, que para los neoliberales el Estado no debe tener ninguna participación. Entonces, si ustedes ven, vamos viendo cómo van cambiando los principios, las ideas, lo que antes era bueno, ahora era malo, lo que ahora es malo, antes era bueno. Entonces, o sea, siempre van a haber diferencias. Ahora, mi pregunta es para ver, no sé qué idea tienen ustedes, ¿cómo, cómo vislumbraban ustedes la revolución industrial? ¿Qué sabían, qué saben o qué idea pueden tener? O sea, lo que ustedes piensen con sus propias palabras. Que fue una transformación económica para toda Europa y que se pudo extender a todo América. María Fernanda. Entonces, Yo pienso ¿qué que la pasó? revolución industrial fue como la que le dio un inicio al capitalismo moderno. Ujú. Y que se cambiaba de modo de producción porque ahora había máquinas. Ajá. Y en el video que nos dejó usted en el foro, para el foro, Profe, decía que el capitalismo se da porque los hombres pasan de ser nómadas a agricultores y después pasan a trabajar así como dejan la casa y se van al campo a trabajar y a cosechar. Y bueno, eso, entonces yo creo que la revolución industrial es como el inicio al capitalismo moderno. Ujú. Creo que Angie quería pedir la palabra, si no me equivoco. Yo también. Ok, para vamos mí, a ver. profe, la revolución industrial fue un proceso, creo que como tanto de transformación para el ser humano y fue transformación económica, social y tecnológica también. Ujú. Lo que yo quería decir era de que la revolución industrial, según lo que entiendo, es el proceso que vino a revolucionar la forma de ver y realizar las cosas, facilitar también al ser humano eh, para realizar los procesos como de agricultura y de producción en sí, ¿verdad? Y eso es lo que entiendo yo. No sé. Bueno, veo de que felicito a todos los que han participado. Eh, sus aportes han sido importantes y pues francamente pues todos están en relación pues a lo que es la temática y pues son bastantes acertadas sus participaciones, los felicito. A María Fernanda, Madeline, Jimena y Angie. No sé si me escapó alguno de los que me participaron ahorita, pero son los que anoté. Entonces, vamos a ver que eh, fue un proceso pues bastante radical realmente. Ahora, aquí es donde viene también y podría decirse otra de las cuestiones que también vamos a tener que ver. Em, ¿Hasta qué punto fue también un proceso justo? Y recordemos que hay una diferencia, como les había dicho, un antes y un después.
Porque antes de la revolución industrial, la actividad económica era precaria, tanto en Inglaterra como en Europa. Era precaria en el sentido de que prácticamente la agricultura, la explotación agrícola era lo principal que había. O sea, la industria era casi inexistente. Entonces, vemos de que las diferencias son bastante obvias. En las ciudades generalmente no había ese crecimiento urbanístico, porque recordemos de que lo que hace crecer los centros urbanos es el establecimiento de las unidades productivas o las fábricas. Recordemos de que una ciudad se nutre de eso. Entonces, vamos a ver ciertos tipos de situaciones o de elementos o problemas sociales, o podríamos decirlo mejor como fenómenos sociales, que producto de la revolución industrial se dan también. Y es el hecho de lo que son las grandes migraciones. Como se comienzan a establecerse lo que es la industria en las áreas urbanas, la gente comienza a mirar del campo a la ciudad para trabajar ahora como mano de obra en lo que son las fábricas. Tendremos que ver también otra cuestión, y es el hecho de que producto de esas grandes migraciones se genera una gran presión demográfica o un aumento demográfico en las ciudades. Las ciudades comienzan a tener más población, pues, pero no crean ustedes que el que llegaba a la ciudad la tenía fácil. El que llegaba a la ciudad y iba en busca de trabajo era porque prácticamente pues lo había dejado todo y porque no tenía quizás las facilidades económicas para tener otra alternativa. Entonces toda esa gente, cuando se comienzan a formar en los alrededores de Londres y de las otras ciudades industriales de Londres como Edimburgo, grandes cordones de miseria, donde el hacinamiento, la insalubridad era espantoso. Y lo irónico es que estos cordones de miseria se forman a los alrededores de los grandes emprendimientos industriales. Hay pobreza. Comienza a haber muchas situaciones que valen la pena también entender por qué. Hay una desigualdad social. Es decir, por el hecho de que las personas trabajasen en las fábricas no significaba de que ya iban a tener su vida solucionada. Recordemos que los que trabajaban en su fábrica solamente vendían su fuerza de trabajo. Recordemos que en lo que es, hay una, quizás creo que hay interferencia aquí con él. Hay una similitud entre lo que es el capitalismo y lo que es la revolución industrial en relación a sus procesos. Uno de ellos, pues, es la desigualdad social. El hecho de que cuando hablo de desigualdad social es que se relaciona en el hecho de que no hay una distribución equitativa de los ingresos. Y ese es un buen tema de análisis, pero ¿por qué? Recordemos que en la actividad productiva intervienen 3 elementos. 4, mejor dicho. Capital, materia prima, unidad productiva y mano de obra. Son 4 elementos. Y esos elementos son los que generan y dan vida a lo que es el proceso productivo. Es decir, la unidad productiva es la fábrica. La fábrica necesita de materia prima, pero esa materia prima
para que la pueda obtener o para que se pueda obtener se necesita de capital, de dinero. Pero esa materia prima ahí, mientras no se transforma, no se le da valor agregado a lo que es la mercancía o no se transforma en lo que se le conoce como en términos económicos como mercancía. Para eso se necesita lo que es la mano de obra, para que transforme la mercancía, para que cree el producto final. El detalle es que por el simple hecho de que el obrero transforme la mercancía, no le da el derecho de que él sea el dueño de la mercancía, porque el dueño de la mercancía es el empresario, es decir, en este caso, el burgués se le conoce como burguesía, a lo que es la clase social que es dueña de los medios de producción. En este caso, los medios de producción son esos. Viene el obrero y él solamente vende su fuerza de trabajo. Hoy en día hay una diferencia porque también tenemos, hay diferentes tipos. Por ejemplo, cuando yo digo que un obrero vende su fuerza de trabajo, es por ejemplo el que se le contrata o trabaja. Vaya, cuando usted, por ejemplo, ve las personas que están en una maquila, en esas grandes máquinas o en las hilanderías, ellos solamente al realizar una actividad manual repetitiva, o sea, están solamente vendiendo su fuerza de trabajo. O en una fábrica de montaje de televisores. Ahí vamos a ver también lo parecido que es y que prácticamente sienta las bases en lo que son los procesos productivos, como lo que son las líneas de producción. Algo innovador hablando desde el punto de vista económico. Maximiza ganancias, genera mayor eficacia. Y que es igual, vaya, para que podamos tener una idea, cuando ustedes ven esas fábricas de montajes de vehículos y ven de que va en una línea el carro y bueno, no el carro, sino que lo que va a ser el carro. Y se para en un sector, ahí le colocan las puertas. Luego va avanzando y hay otro punto donde le colocan otra parte y así. O sea, hay varias personas, hay varias estaciones. Eso se le conoce como una línea de producción. La explotó al máximo y fue pionero Henry Ford, cuando él lanza en masa lo que fue pues el modelo T. Entonces, en lo que es ese proceso productivo, entonces el trabajador solamente vende su fuerza y a cambio de eso, él recibe una remuneración que se le conoce como salario. Entonces ahí es donde hay una gran, o sea, en lo que es el ingreso, hay una diferencia enorme. Ahora, la pregunta es, el dueño de la fábrica, por el hecho de que es dueño de la fábrica, pues él tiene la posibilidad de recibir mayores ganancias, porque es el que pone el capital, es el que tiene todo. Ahora viene la pregunta, pero ¿hasta qué punto estas personas tuvieron la condición o la capacidad de hacer eso y por qué los trabajadores que estaban allá no tuvieron la condición de poder hacerlo? Entonces ahí es cuando vemos también cómo las diferencias sociales que se venían arrastrando desde el feudalismo propiciaron eso. Si ustedes se acuerdan, el feudalismo es un sistema o fue un sistema económico anterior a lo que fue tanto el capitalismo como la revolución industrial. Y en eso consistió el feudalismo. Y si ustedes se fijan en el feudalismo, el medio de producción era la tierra. En el capitalismo, el medio de producción, ¿cuál es? Vamos a ver. ¿Cuál es el medio de producción en el capitalismo? Y lo mencioné ahorita.
La agricultura, profe. No. La agricultura fue prácticamente, Madeline, la principal actividad económica en el feudalismo, porque recordemos que el medio de producción era la tierra, y al ser el medio de producción la tierra, la agricultura era la actividad económica. Pero ahorita en el capitalismo, los medios de producción son las fábricas. Son las fábricas. Y esa transversalidad se marca desde el inicio de lo que fue la revolución industrial. Por eso muchos mencionan que vino a sentar ya la base. Recordemos que los británicos también en sus principios ideológicos fueron precursores también. Recordemos que creo que ojalá tengamos tiempo también de analizar los postulados de Adam Smith. Pues Adam Smith prácticamente pues se le conoce como el padre de lo que es pues el capitalismo como tal. Pero vamos a ir poco a poco. Entonces hay tantas cuestiones, jóvenes, que tenemos que entenderlas para que de esa manera pues logremos entrar por decirlo así, ya en materia. Aquí, si ustedes ven en las dos imágenes que tenemos aquí en la portada, tenemos, ajá, El internet de Jennifer no está bien y la sacó de la reunión y solo está con los datos, dice. no, pero ya vamos a terminar. Bueno, si se corta, ya queda un minuto, estoy viendo. Ahí terminaré la clase porque ya falta poquito para que termine. No se preocupe. Como igual la clase la estoy grabando siempre. Como les decía, en esta imagen, ustedes ven, aquí yo no agregué, o no las agregué solamente por hacerlo, al azar. Por ejemplo, aquí tenemos la unidad productiva o la fábrica. Aquí en la parte derecha. La fábrica prácticamente